los ayude a orientar su estrategia en manejo de la factura electrónica con los cambios que nos mostró la DIAN con la resolución 1.9, que es un tema que ya nos lleva a pensar de otra manera cómo deberíamos trabajar de la factura electrónica. Te damos la bienvenida, muchas gracias por conectarte. Ya tenemos más de 25 participantes en nuestra conferencia virtual sobre la actualización de la factura electrónica. Te doy la bienvenida, les doy el espacio para que por favor se presenten. Johncito, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Pues para todos los participantes, buenas tardes. Mi nombre es John Casallas, pues soy contador público titulado más o menos en el año 2007. Soy fundador de una firma de contadores, se llama Financial Focus SAS. La creamos en el 2018. Pues digamos que la creamos en vista de que a las personas naturales la DIAN los está como poniendo un poquito contra las cuerdas, y aún en este momento pues aún más les están poniendo a tributar un poco más. Entonces fue como la idea inicial de la creación de la sociedad. Pues nada, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos como para dar como unas recomendaciones, actualizarlos un poco. Vamos a utilizar un poco como un lenguaje que todos podamos entender, sin tanto tecnicismo, como para que sea un poco más práctico para los participantes. Muchas gracias, Johncito. Te doy la palabra a Edgar. Bueno, hola a todos, mi nombre es Edgar Turriago Ortiz. Yo soy administrador de sistemas y me he especializado en temas de calidad de datos, que es la razón de por qué estamos en este evento presentando un asunto respecto a la validación de los datos. El tema de calidad de datos se ha vuelto cada día más importante e imperioso para las empresas, sobre todo porque ahora estamos en el mundo digital. Todo va a ser digital, todas las transacciones a las que nos está llevando la factura electrónica es un proceso digital. Y los problemas de calidad se han aumentado. Ya los datos no pueden tener errores, porque a través de los medios digitales cualquier error es desastroso, es mucho más grave que cuando lo manejamos con documentos impresos. Entonces, este tema de la calidad de datos se ha vuelto muy importante para las empresas. Eso ha requerido una formación y preparación por parte de nuestra empresa para poder atender a nuestros clientes. Y lo que queremos contarle hoy es cómo nosotros vemos la solución a los requerimientos que ahora de validación de datos nos está avisando la DIAN. Ya nos está mandando mensajes de que por efectos de validación de datos, si no te encuentras problemas de calidad, puede llevarnos a no aprobar la factura electrónica y comenzamos nosotros todos a tener problemas logísticos por esa circunstancia. Entonces, es importante que lo sepan. John, cuéntanos qué ha pasado con la factura electrónica en Colombia, en qué estamos, qué pasaba hace un mes, hace un año y en qué estamos ahora. La DIAN sacó una resolución número 165 el 1 de noviembre del 2023, donde, bueno, hicieron varios cambios y adoptaron un nuevo anexo técnico que, pues, día a día lo que busca todo este mundo electrónico es básicamente como hacer o soportar fiscalmente todas las operaciones para que la DIAN, pues lo que se busca es, digamos, a la final tener declaraciones sugeridas, ¿sí? Hay un proyecto o hay una ley que está permitiendo que más adelante el impuesto de renta vaya a llegar como el impuesto predial. Llega a la casa, ya viene liquidado, a usted le van a dar 30 días para poder objetar si está de acuerdo o no, y ya pues básicamente viene ya como todo implementado. Entonces lo que busca este mundo electrónico es tener declaraciones sugeridas, adicionalmente pues como buscar devoluciones automáticas de impuestos. Ahorita el proceso de devoluciones es un poquito complejo ante la DIAN. Cuando la DIAN me debe como unos impuestos, pues es un poquito tedioso el trámite, pero lo que busca también es que sean más ágiles. Y bueno, básicamente eso es como lo que está implementando la DIAN para todo el tema de el desarrollo electrónico. Y hay que tener muy en cuenta los cambios que se han efectuado, más o menos en el mes de mayo, datos estadísticos de la DIAN, van más o menos 2.700 pliegos de cargos por errores de facturación electrónica, van más o menos 40.000 visitas en lo que van de mayo, y están, digamos que muy enfocados a que los clientes o a que las empresas en el momento de expedir la factura electrónica pues no pongan tanto problema, ¿sí? Realmente digamos que mientras que nos estábamos acoplando un poco a este esquema, pues pedíamos una cantidad de información, pedíamos RUT actualizados, pedíamos teléfonos, pedíamos un montón de información que pues básicamente como que la DIAN está diciendo no pida tanta información porque tenemos que ser más prácticos, ¿listo? Y los principales cambios con esta resolución, bueno,
En el momento en que se hace una nota crédito o una nota, digamos, como que afectando alguna factura que yo haya emitido inicialmente, la DIAN me está pidiendo que coloque el periodo de facturación. Es decir, digamos, yo hice una factura en enero del año 2024. En este momento, cuando le hago una nota crédito a esa factura, debo indicar ese periodo. ¿Sí? Lo que busca la DIAN es como tratar de cruzar todas las operaciones al máximo. En el proyecto de esta norma estaban como tratando de quitar, digamos, uno hace una factura y en el momento de hacer una nota crédito, debemos ligar a esa factura para que la DIAN sepa qué es el documento que yo estoy anulando. Ellos estaban intentando quitar una opción que era como que yo hacía una nota crédito, pero no relacionaba ninguna factura, porque sencillamente puedo tener 1000 operaciones y puedo hacer unas anulaciones que no tienen que ver directamente con una sola factura, y eso pues por practicidad de las empresas era muy bueno. Entonces lo estaban quitando, bueno, pues todos los gremios se unieron y dijeron pues que no era válido quitarlo. Entonces lo que hicieron fue simplemente como colocar el periodo de facturación de lo que yo estoy anulando. Una pregunta, en las ventas de e-commerce, ¿en qué momento debo generar la factura de venta? ¿Estoy obligada a facturar? Cuando hago el despacho, genero una orden de pedido. Esto podría servir como un documento equivalente y después de enviarla a los 2 días que la persona reciba el producto. Nos pregunta la señora Patricia. Carolina, mira, aquí hay un tema muy complejo con esto del tema de e-commerce, porque la verdad yo siento que en este momento, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, hay mucha informalidad todavía. De hecho, hay mucha gente que vende por Mercado Libre, por Shopify, bueno, hay miles de plataformas y lo que hacen es como que venden y a la final casi que nunca emiten una factura. Digamos, cuando tú compras en Mercado Libre, difícilmente a ti te va a llegar una factura con el producto. Lo que llega es una remisión del envío, donde discriminan el producto y ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay varias opciones. Lo primero, ¿qué dice la norma? Que cuando yo entrego el bien y el servicio, en este caso el bien, yo debería facturar inmediatamente. ¿Sí? Eso es lo que está contemplado en este momento. Es decir, digamos, ella expide el pedido hoy y el pedido sale por la transportadora. En teoría, cuando yo lo retire de mi inventario es cuando yo debería hacer la facturación. ¿Sí? Eso es como que lo que está contemplado en este momento. Obviamente hay varias opciones, pero pues todo tiene un riesgo. ¿Sí? También uno pensaría que a veces uno podría decirle a este tipo de clientes, decirle, bueno, la recomendación es que cuando el cliente le reciba satisfacción del producto, haga la elaboración de la factura. ¿Por qué? Porque aquí pueden haber 1000 devoluciones. Me pueden devolver el producto, hay 15 días, hay 10 días, dependiendo cómo se maneje. Entonces, pues digamos que por temas prácticos, se podría, una vez ella reciba la factura, se puede emitir en ese momento. Pero lo importante es que obviamente esté controlado, que no pase como algunas cosas o algunas empresas que dicen, no, deme 10 días para emitir la factura, ¿sí? Sino que esa es como una recomendación. ¿Por qué? Porque si yo le hago la factura en este momento cuando despacho la mercancía y eso tiene algún problema, pues seguramente me toca ir a hacer una nota de crédito o empezar a hacer una reclamación o bueno, tiene otro tema ahí diferente. Otro de los cambios es que las facturas se deben validar en pesos colombianos, ¿sí? Es decir, técnicamente a la DIAN esa factura tiene que llegar en pesos colombianos. Antes, ¿qué pasaba? Antes lo que pasaba era que, digamos, hacían una factura en dólares y sencillamente yo la emitía en dólares y la estructura técnica podría llegar en dólares. Pero entonces ahorita lo que está diciendo la DIAN es no. Técnicamente en el mundo electrónico a mí esa factura me debe llegar en pesos. Que ya luego para que usted la pueda reexpresar en otras monedas hay unos campos como extendibles a la facturación electrónica, pero eso ya es como una representación de la factura como tal. Pero técnicamente entonces debe llegar en pesos. Entonces para que lo tengan en cuenta, pues obviamente esto va de la mano con todos los progresos tecnológicos, pero pues el hecho de que un progreso tecnológico no lo tenga implementado no me exime a mí como empresa de estar incumpliendo una normativa. Otro cambio importante es la fecha de generación de la factura, la fecha de validación y la fecha de emisión de la factura debe ser exactamente igual. Antes la DIAN nos daba, digamos, 10 días. Entonces, no sé, pasa mucho con entidades del Estado. A veces por temas y tramitología, entonces yo el 5 de junio estaba expidiendo una factura con fecha 31 de mayo. Y la fecha de la factura salía con fecha 31 de mayo, digamos que tenía pues todos los requisitos necesarios y aún así la DIAN le daba trámite. Ahorita entonces la DIAN dijo no, la fecha de generación de la validación debe ser igual a la fecha de emisión. Entonces nos amarraron un poco a que si yo emito una factura, digamos, la emito hoy 14 de mayo, la número 1, y mañana voy a emitir la número 2 con fecha 15 de mayo, ya inmediatamente la DIAN me la va a rechazar. Porque pues tiene que ser obviamente consecutiva, tiene que ser cronológica,
y adicionalmente pues tiene que ser con la fecha vigente. Entonces básicamente lo que buscan es como que, pues antes, digamos que los contribuyentes a veces por temas de tratar de pagar menos impuestos en un periodo por temas de liquidez, por ejemplo, emitían facturas con fecha posterior, entregaban un bien o servicio el 31 de mayo y emitían la factura por allá en junio por temas internos. Entonces, ellos iban a pagando impuestos ya el siguiente bimestre. Entonces, lo que busca la DIAN con esto es también como grabar las transacciones en vivo y en directo, de alguna manera, y que tampoco uno permita como que el mes siguiente o incluso cuando hay un cambio de año, no, venga, emítame una factura por 100 millones, emítame una factura por 10 millones para mis temas tributarios. Entonces, lo que están buscando ahí a grandes rasgos es eso. Otro cambio importante es el tema de los documentos POS. Ahorita ya empezamos con algunas implementaciones. El 1 de junio ya pues sale casi que el 90-100% de los demás contribuyentes. Entonces, el POS electrónico antes, los documentos POS, por ejemplo, ibas a un supermercado y el supermercado te emitía un POS, cuando eran hasta 5 VTs, pues te emitía el POS y no había problema. Si el supermercado estaba obligado a expedir factura electrónica, después de 5 VTs, pues ya le tenía que expedir la factura electrónica como tal. Entonces, uno de los cambios importantes aquí es que ya el documento POS se vuelve electrónico. Ya no tiene el límite de las 5 VTs, sino que sencillamente ya se vuelve electrónico. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Pues que, por ejemplo, ustedes van al supermercado y el supermercado ya tiene que pedir algunos datos para poder emitir el POS electrónico, como el nombre, perdón, cédula y correo electrónico. Esos son los 3 datos principales. Y ya ese documento pues va a viajar a la DIAN. Digamos, si a mí yo necesito presentar mi declaración de renta, pues es un documento válido para soportar costos y gastos. Pero, por ejemplo, si por el contrario yo no quiero dar mis datos, entonces en el POS electrónico, pues como que el supermercado va a tener la facultad de expedir ese documento a nombre de un NIP 22222 que se llame clientes menores o clientes sin factura o clientes sin nombre, como lo quieran llamar, pero también va a viajar a la DIAN. Entonces, ¿qué está pasando con estos supermercados en la actualidad? Que pues desafortunadamente muchos no registran el 100% de sus operaciones. Entonces, como es un POS que no es electrónico, sino que simplemente ellos internamente, muchos le darán manejo, otros no. Entonces, lo que busca la DIAN en este momento es ya, vamos a incluirlos en el esquema electrónico, vamos a que todos ellos me tengan que expedir factura electrónica, y en el calendario de implementación están tanto los que declaran renta como los que no. O sea, es decir, si Carolina entonces va a la panadería de la esquina, que es una empresa, digamos como una tienda pequeña, no tiene tantas operaciones, responsables de IVA, ellos están en obligación de emitirte el documento electrónico. Peluquerías, tiendas de barrio, la miscelánea, mejor dicho, aquí van a incluir absolutamente a todo el mundo. Entonces, ese es uno de los cambios importantes que hay con base en esta resolución. Y ya el último importante para el tema de preguntas, creo que están levantando la mano, es, bueno, en este anexo técnico, lo que hablaba el doctor ahorita es que van a haber verificación y van a haber validaciones de datos. Eso es supremamente importante. Por ahora, van a validar que los datos del emisor coinciden exactamente con lo que está en el registro tributario. Entonces, si Carolina Estepa va a hacer una factura, pues no la puede hacer como Carolina Ruiz, porque inmediatamente le va a rechazar la factura. Eso pasa mucho. En nuestra experiencia, cuando a veces validamos auditoría de documentos electrónicos, vemos que la empresa Carolina Estepa se llama, son los documentos que yo envío, pero Carolina Estepa se llama 7 veces diferente. Entonces la DIAN está diciendo, no, venga, vamos a unificar y por favor usted, desde en este momento como emisor, tiene que hacer esa actualización de su perfil para que no vaya a tener problemas. Y obviamente esto va a ir implementado, pues va a ser como gradual, poco a poco, pero a la larga vamos a llegar a una validación tan estricta de que el nombre o la razón social de mis clientes tenga que ser exactamente igual a como está en el registro tributario, aquellos que tienen RUT. Entonces, por eso la importancia de que las bases de datos de nosotros estén supremamente depuradas, que si es una cédula, entonces que sea el nombre de una persona y no el nombre de un establecimiento, porque eso también se ve mucho en las auditorías, que por favor coloquemos bien los primer nombre, el primer apellido. Entonces, esos son como los cambios importantes que trae esta normatividad. Y de esa última actualización que nos acabas de mencionar, tenemos nuestra segunda parte con Edgar en profundizar eso que pasa en las validaciones, en las auditorías, qué pasa con los datos cerrados, qué pasa
en qué momento esto nos va a costar dinero, esas sanciones. Entonces, bueno, aquí tenemos un par de preguntas. El señor Luis Eduardo Plazas nos comenta: buenas tardes, los parqueaderos públicos están obligados a emitir factura electrónica. ¿Qué pasa si no la emiten? Bueno, pues mira que digamos que esa pregunta es muy buena y sí, o sea, efectivamente todo aquel que sea responsable de IVA, en este momento con la implementación que se está teniendo a cabo, va a empezar o va a estar obligado a emitir factura electrónica o POS electrónico, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias, porque si es una empresa que vende a gran escala, pues obviamente tendrá que ser facturación electrónica, pero si es digamos, como estos establecimientos que atienden al público y tienen temas de venta al público, pues van a poder emitir su POS electrónico. Aquí hay algo muy importante y es que esto tiene un calendario de implementación, ¿sí? Por ahora, por ejemplo, las boletas a cine, los extractos bancarios, los peajes, ellos hasta ahorita están entrando en este mundo, pero ya les pusieron fechas claras, octubre, noviembre, mejor dicho, para final de año, ya todos vamos a tener que estar ahí en el tema incluidos. Entonces, una recomendación con base en esa pregunta es, bueno, ¿qué tan bueno es, digamos, porque también el tema de son costos, operatividad, y a veces se vuelve muy complejo para un supermercado de barrio, pues tratar de implementar un tema como un POS electrónico o una facturación electrónica. Entonces la recomendación es, o se incluyen dentro de facturación electrónica al 100% y todas sus operaciones lo hacen electrónicamente, o manejan el POS electrónico y adicionalmente la factura electrónica, como lo quieran hacer. Pero pues la recomendación es, bueno, traten de unificar solo en la facturación electrónica, que es como más fácil. Sobre el tema de las sanciones, digamos que son bastante drásticas y en este momento, pues como estamos iniciando, de pronto hay mucho desconocimiento, pero básicamente hay varias sanciones. Entonces puede haber sanciones por la primera, como el marco global, es como que yo emito la factura sin el cumplimiento de los requisitos, sin el día que es, sin el nombre mal de la persona, el número de cédula mal, que no le pedí el correo electrónico, que no la envié electrónicamente con los requerimientos que me piden. Entonces, hay varias sanciones, hay cierres de establecimientos, hay multas del 5% de los ingresos de las operaciones objeto de auditoría, puede haber omisión de ingresos, hablan de comercio por contrabando, que también a veces cuando compran mucho por contrabando, entonces esta gente cómo va a empezar a facturar si esa mercancía nunca la ha entrado, por no pagar el IVA cuando deba ser, como el ejemplo que te ponía ahorita. Si yo entrego una mercancía el 30 de mayo, pues el 30 de mayo tengo que hacer la factura y tengo que declarar ese IVA en el periodo que es, no correrlo 2 o 3 meses como a veces pasa que la gente factura mucho tiempo después. Y ahorita lo que están haciendo es eso, o sea, de hecho la DIAN está haciendo una convocatoria, ya salieron las listas, están incluyendo una cantidad de gente, entonces lo que hacen en las visitas es que van y te compran algo y miran a ver si tú les pides factura electrónica, sabiendo que están en la obligación. Si no, pues ahí empiezan ya viene todo el proceso adicional. Si tú ya terminaste aquí tu intervención o tienes algunas otras actualizaciones que nos quieras compartir. No, básicamente para ya darle el paso al doctor Edgar es que eso de lo que él nos va a hablar es supremamente importante, no solo por el tema de cumplir con lo que dice la DIAN, sino que más allá de eso puede tener problemas al interior de la organización y digamos que a los clientes. Entonces todo este mundo electrónico lo que está buscando es que las empresas tengan que tener todas sus operaciones, nómina electrónica, documentos con no obligados. Ahora las compras en el exterior estamos haciendo un manejo diferente. Mejor dicho, a la final vamos a estar todos incluidos en este esquema y lo que apunta la DIAN es que cuando yo haga mi declaración de impuestos, tanto de IVA como de renta, yo le voy a decir a la DIAN, mire, yo tengo, no sé, 10 millones de IVA descontable. Entonces la DIAN fácilmente puede ir a mirar mi mundo electrónico y me dice, ok, sí, eso viene con una serie de requisitos. Entonces, ahorita ya para el final es importante que tengan en cuenta que todo esto que el doctor nos va a hablar tiene mucho que ver tanto para el tema de impuestos como para que yo pueda hacer una planeación tributaria, para que las empresas se organicen. Esto viene un proceso también de organización al interior en la parte administrativa porque esto puede ser una bomba de tiempo. Si tienes 700 clientes activos en Colombia y en todos tienes problemas, de aquí a que actualices la base de datos, pues se te va a ir el año completo y no lo vas a acabar de hacer. Entonces al final, Carolina, pues voy a darles como algunos tipsitos de acuerdo a la experiencia que tenemos, como porque hay muchos empresarios que como que se guían en lo que su contador dice y a veces pues hay falencias en el equipo, entonces pues ese es como el tema ahí. Vale, claro que sí, gracias John. Entonces ahora en unos minutos nos volvemos a ver. Comenzamos a mirar el tema de validación de los datos de la factura electrónica en el tema de adquirientes y de emisores. Pues nosotros comenzamos a identificar dentro del volumen de información que manejan las empresas diferencias entre los datos reportados.
Entonces, digamos que eso generó unas alarmas, porque el tiempo que se tiene para hacer correcciones, entendiendo lo que pasó en la resolución, cuando lanzaron la resolución, prácticamente dieron 3 meses para que se activara el proceso. Nosotros mismos decíamos, pero 3 meses para corregir la información de clientes es muy poco. Lo que hicieron fue más bien generar una notificación en un anexo técnico en donde sí están diciendo que si ellos detectan que el emisor comete un error, o sea, su dato que publicó Razón Social no coincide con el root, ellos sí pueden rechazar la factura. Eso quedó ya confirmado en el anexo técnico. Es un motivo de rechazo. Y hoy día lo van a hacer de esa forma. Sin embargo, no lo mencionan drásticamente en la parte de adquirientes, pero están mandando el mensaje de que van a comenzar a hacer validaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es prepararnos para el tema, porque el día que la DIAN diga, a partir de la fecha, activamos el anexo para que se ejecute el rechazo y tienen 3 meses para implementarlo, la gente no tiene espacio de tiempo para poderlo hacer. Y este director de la DIAN pues ha sido muy estricto en sus procesos. Ustedes han visto cosas que antes no veíamos antes, como cerrar establecimientos, y cerrar establecimientos de grandes cadenas en donde las grandes cadenas nadie las tocaba. Hoy él está siendo muy estricto y el proceso que está haciendo va muy en serio. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es prepararnos para ayudarlos a ustedes en este proceso de preparación de datos, de manera que el tiempo en que pueda desarrollarse la actividad sea bastante corto y se pueda resolver el problema muy rápidamente y ustedes tengan control de los datos de sus clientes en la factura electrónica. Ok, Edgar, es decir que si en este momento no nos ponemos las pilas, puede que nos pongan alguna sanción de repente. Pues mira, hay que prepararse para el tema. La DIAN tiene sorpresa. No sabe en qué momento lo va a hacer. Si lo que van a hacer son mandar sanciones, comunicaciones, ¿cómo lo va a hacer? Lo que la DIAN está diciendo es, tú no puedes decir que no lo dije. En la norma lo está diciendo y lo está diciendo hace mucho tiempo. Y las empresas en general no pueden decir, pero es que yo no estaba enterado. No, sí estaban enterados y estaban enterados hace mucho tiempo. Y lo que hay que hacer ahorita es trabajar sobre el tema, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra presentación. El importante es contarles a ustedes cómo hay alternativas para cumplir con este requerimiento que hace la DIAN y que nosotros podemos, en el corto plazo, ayudar a resolver esta problemática. Bueno, entonces, adelante, Carlos, pongamos la siguiente diapositiva. Si ustedes recuerdan, la DIAN publicó este documento. Esta es una presentación que hizo la DIAN respecto a las novedades que traía la resolución 165. Y lo que nosotros vimos en esto y que pensamos que era el momento en que ya todo el mundo íbamos a entrar en problemas fue en la siguiente diapositiva, ese mensaje que coloca en la siguiente, Caro, está colocando el mensaje de que la validación, ahora se va a hacer la validación estricta de la conciencia, de la razón social UNIT, con los datos informados en el RUT, destacando la importancia de esta verificación debido a que anteriormente no existía una validación rigurosa del nombre informado. No quiere decir que la DIAN no lo haya dicho, la DIAN lo ha venido diciendo siempre, sino que ahora está diciendo, para ejercer ya el control y asegurar la calidad de los datos, ahora nosotros sí vamos a ejercer esta validación. Si ustedes miran en el anexo, en el 52 del anexo, ustedes ven esta frase, ¿no? Pero técnico que le dan al campo que se llama nombre o razón social del adquiriente. Y dice nombre registrado en el RUT. Eso no tiene discusión. No, eso no quiere decir si es obligatorio o no obligatorio. No, es obligatorio. Nombre registrado en el RUT. Es obligatorio poner el nombre registrado. Y si el adquiriente desea utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento, ¿verdad? Sin embargo, la razón social es el nombre de la persona en lugar del nombre comercial. En caso de los negocios que tienen pues nombre comercial y el nombre personal. Y es más, si el adquiriente responsable, así como lo hizo especificar John, su NIT es el adquiriente debe informar el nombre registrado en el RUT. Prácticamente lo que nos está diciendo es que tenemos que pedirle a nuestros clientes que nos entreguen la información del RUT para nosotros poderla registrar en nuestro sistema de información. Y así debía haber comenzado todo el proceso. Y lo que nosotros hemos visto es que eso no ha sido así, no ha sucedido de esa manera. Entonces, obviamente, hay que abordar la base de datos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en este proceso? Nos pusimos a investigar qué podíamos hacer respecto al tema de calidad y de qué tamaño era el problema. Estos son casos que nosotros identificamos durante la validación. Este es un proceso de validación que hicimos de datos como estaban registrados en una base de datos X y los cruzamos contra la DIAN y comenzamos a mirar en dónde, si se presentaban diferencias, dónde radicaban las diferencias. Entonces, si ustedes miran en los primeros nombres, estas son personas naturales. De hecho, el comentario es, en la base de datos del RUT existen más o menos unas 22 millones de personas.
y 2 millones de empresas registradas en la RUT. Quiere decir que prácticamente todos los colombianos estamos registrados en la base de datos de RUT, ¿verdad? Podemos escapar del tema, ya estamos registrados de alguna manera. Bueno, entonces cuando uno mira el contenido de la información, pues obviamente encuentra detalles como, por ejemplo, que el nombre es incompleto. Nosotros tenemos en nuestra base de datos que tenemos a Abelardo Villegas y eso es lo normal con que siempre hemos identificado a nuestro cliente. Y la verdad es que se llama Abelardo Villegas Salazar. Hayamos omitido el segundo apellido. En el RUT figura como Salazar. Ya eso genera una diferencia, ya eso genera un problema, ¿verdad? Entonces, estos son el primer detalle que uno comienza a mirar. El nombre es incompleto. Abelardo Antonio Vizcaíno Cueto. Faltó el nombre, el segundo nombre. Entonces, ya otra diferencia que tenemos reportada en el tema. Y cuando seguimos avanzando, miren el González. El González, como lo tenemos escrito, era con S, y el González, como está escrito en el RUT, viene con Z. Entonces, o tenemos nombres faltantes, o tenemos apellidos faltantes, o tenemos diferentes sintaxis ortográfica de cómo escribimos el nombre. Ese cuarto caso que nos encontramos, que estábamos buscando a Abisaí Arias, resulta que apareció Aldemar Estrada Villa. Quiere decir que ese número de cédula o NID que figura allí corresponde a otra persona. Y esto es muy frecuente. Normalmente hemos entregado nuestra factura a nuestro cliente. El cliente mira que el nombre de él está allí y dice, pues no tengo ningún problema. Mira el número muy rápidamente y dice, sí, el número es correcto. Y la verdad es que hay algo allí que generó un error. El 3 a lo mejor era un 5 o en vez de ser 32 era 23. Por esa circunstancia que se puso este número, apareció Aldemar Estrada Villa, que no corresponde con Abisaí. Entonces, ahí tenemos la dificultad de que ni ya estando errado, va a generar que el registro de la factura está a nombre de otra persona. Y eso genera una cadena de problemas de aquí en adelante para todo el mundo. Entonces, ese detalle de cómo quedó el dato es lo que nosotros comenzamos a identificar como un problema de calidad y que tenemos que resolver. Lo otro que sí puede pasar, pero puede ser dos circunstancias diferentes, es que el nombre no figure en la base de datos del RUT, de la DIAN. Entonces, uno puede decir, bueno, claro, esa persona no está reportada. O definitivamente este NID sí debería ser de una persona, o esta persona sí debería ser una persona reportada, porque declara en el RUT, pero en su número de identificación está tan errado que no figura en la base de datos de la DIAN. Entonces, ya nomás eso también genera otro problema, porque nos toca confirmar si es que definitivamente no ha sido reportada en el RUT o definitivamente el número de identificación es errado y por eso es que no figura allí. Entonces, ese es un tema que tenemos que confirmar, verificar y validar para asegurar que estamos cumpliendo con la norma legal, porque quien se ve más afectado por esta circunstancia es el cliente. En este caso, Abraham Cáceres va a serse afectado porque su factura, al no tener su identificación, no figura en el registro de la DIAN y no se van a aceptar como pagos o gastos que él haya hecho en su declaración de renta. Entonces va a estar afectado por todo este tema. Estos son varios ejemplos que nosotros hemos identificado. Aquí cogimos un grupo de datos, aquí simplemente coincidimos con 3 casos drásticos de diferencia, las demás son definitivamente detalles que uno tiene que mirar uno a uno para identificar cuál es la diferencia para poderlo actualizar y corregir, ¿vale? Esto es importante. Como ustedes ven esta circunstancia, si uno lo mira puntualmente, lo mira manualmente y lo chulea, pues uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando uno tiene muchos registros, esto ya es una tarea muy compleja de poder llevar a cabo. Bueno, entonces este es un primer mensaje. Miremos otros casos. Estos fueron los casos de personas naturales que nosotros investigamos. Es importante que en digamos, esto que Edgar está explicando, un caso que nos pasó hace unos años en un proceso de auditoría, resulta que en una información exógena que una empresa envió de sus compras, había un problema en el número de cédula. Entonces cayó a otra persona y obviamente no, estaba mal la validación. Y resulta que a ese señor que le cayó en las compras, que no eran de él, pues la DIAN lo empezó a investigar por sus diferencias en sus declaraciones de impuestos. Cuando la DIAN empezó a investigar, pues él hizo el requerimiento. La empresa hizo como el trámite del reemplazo de la información con el número de cédula que estaba bien, pero la empresa se ganó una demanda por daños y perjuicios, porque resulta que preciso el señor le cayó la DIAN. Bueno, él tenía ahí sus rollos, tenía sus cosas y todo, y por toda esa investigación, pues la empresa tuvo que incurrir en una demanda y a la final, pues el señor obviamente la ganó y pues no, ahí no hay cómo pelear. Entonces, creo que me parece importante el comentario y para que entendamos la magnitud del problema al que nos podemos enfrentar. La importancia de tener actualizados nuestros datos. Y asegurar la exactitud de los datos, ¿no, Caro? Porque ese es el problema que impacta en este proceso.
Sí, porque a Ok, veces creemos que es reemplazar uno por el otro y no, tampoco es así. claro, claro. No, y además que básicamente lo que la DIAN está diciendo, nosotros estamos ya controlando la calidad del dato y y la estrategia de calidad es la información que se registra en el RUT. Si ustedes han escuchado o han visto noticias, últimamente la DIAN está haciendo una campaña para que todo el mundo actualice su RUT hoy día. ¿Sí? Ya en el año 2024 la propuesta es actualice su RUT y verifique que sus datos están completos. Y todo esto es preparando el terreno para este proceso de validación. Lo otro es que si ustedes conocen toda la estrategia que tiene la DIAN para manejar esta información de la factura electrónica, existe algo que se llama el catálogo de participantes. El catálogo de participantes es una base de datos que la DIAN está compilando de tanto los emisores de factura como los compradores. Todos vamos a estar en esa base de datos. Es otra base de datos equivalente a la del RUT de la DIAN, pero vamos a estar absolutamente todo el mundo metidos en esta base de datos. A través de esa base de datos es que en el futuro se va a hacer validación de datos. Entonces, hay que prepararse y ellos simplemente están asentando el terreno para asegurarse que la calidad de la información que llegue a la base de datos sea perfecta. Tiene que ser el dato. Y entonces la forma de hacerlo es con la información que está registrada en el RUT. Estos son ejemplos de empresas, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a manejar la información de las empresas. El primer caso es bien particular. Decimos zona franca de Barranquilla y todo el mundo sabe exactamente que es así. Se llama la zona franca de Barranquilla. Por circunstancias de que en la base de datos de este cliente tenía registrado en los campos de nombre y apellido y no en un campo separado de razón social. Si ustedes miran zona franca, franca zona quedó como segundo y Barranquilla quedó como tercero. Eso es por manejarlo en campos separados. Ese es un poco el problema. Pero cuando se emite la factura o se vaya a emitir, lo que ellos deben colocar es lo que la DIAN tiene. Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Barranquilla, S.A. usuario operador de Zona Franca. Esa es la razón social. Si uno resume el nombre, eso se llama el nombre comercial. Pero el que cuenta es el nombre de la razón social. Entonces, este es el nombre que se tiene que utilizar. De aquí en adelante se tiene que utilizar ese nombre. Lo otro son errores que hay. Es una empresa, registraron el nombre de una persona y la verdad es que ese número de esa persona corresponde a una empresa. Entonces, aquí encontramos ese detalle de que la verdad es que el número corresponde a una empresa y ya uno no sabe con certeza si se trataba de la persona o se trataba de una empresa o si se trataba de un negocio que está obligado a declarar, pero que no es una persona jurídica. Entonces, aquí obviamente nos genera otro problema de calidad y que nos obliga a tener que validar y verificar por qué pasó eso. Valencia, sí, pues igualmente uno puede asumir que es una persona de orden exacto y seguimos viendo que es Valencia y compañía SAS en liquidación judicial. Puede que esté en ese tema. Puede que yo le esté emitiendo facturas a pesar de que esté reportando eso y yo tengo que saber qué pasó acá, por qué le estoy emitiendo facturas a una persona que está en liquidación. Entonces, lo interesante de esto también es que la DIAN con este proceso nos está dando información que nos permite a nosotros inclusive controlar a quienes le estamos facturando porque eso nos puede afectar en el recaudo de la factura. Entonces, aquí tenemos obviamente detalles que nos permiten, con ese proceso que llamamos calidad en el dato, tener más control de lo que está pasando con nuestros clientes y la facturación que estamos emitiendo con ellos. Entonces, aquí tenemos muchos ejemplos de cosas como se estaban reportando el nombre de la empresa y lo que realmente se está registrando en la información. Ustedes tienen que tener en cuenta que muchas compañías que eran limitadas se volvieron SAS y muchas sociedades anónimas también se volvieron SAS. Entonces, lo que más encontramos de diferencias en las bases de datos es ese cambio de tipo de entidad, que ya no son limitadas ni sociedades anónimas, sino son la gran mayoría son SAS por este tema de efectos tributarios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar con nuestros clientes cuando son empresas. Listo, Caro. Ok. Lo otro es esto, los negocios. Nosotros llamamos negocios, creo que la forma de llamarlos son personas naturales comerciantes. Y es que son las farmacias, los almacenes, con seguridad que ustedes los conocen, que están obligados a tener RUT. Ellos ponen el RUT en su establecimiento y la forma en que normalmente se registran en las bases de datos es con el nombre comercial. Y así los conocemos y así los hemos venido manejando. Pero la razón social son los nombres y el apellido de los dueños del negocio, los que ellos mismos reportan en el RUT para el nombre comercial. Entonces, la factura debe salir a nombre de la persona natural, no a nombre comercial. Que lo quieran utilizar dentro de la factura para publicarlo es un tema alternativo que se puede hacer. Pero la obligación y la validación va a estar sobre la razón social. Y la razón social son los nombres de la persona.
Entonces, este es un detalle que también hay que tener en cuenta. Hay que validarlo, obviamente, hay que estar seguro de que definitivamente corresponde a la persona y hay que hacer un proceso especial de validación para llegar a ese punto. ¿Vale? Edgar, Muy bien. hace Dime. poco estuve en el Corral y no me pudieron dar mi factura electrónica porque había un error en mi correo, tal vez en alguno de mis datos en el sistema de ellos. Pero mi pregunta es, yo tengo como usuario, como cliente, que validar ese error con ellos o ellos como establecimiento es quienes deben validar esos errores. Ahí, ¿qué se podría hacer? Porque ya varias personas, tú entras a la página del Corral y se han venido quejando porque pues la facturación electrónica es muy importante, digamos, para el cruce de datos y todo lo que uno tiene que hacer ya a nivel de finanzas. Pues mira, la norma dice que tú eres quien da los datos de acuerdo a la factura electrónica para que quede bien registrado, ¿verdad? Entonces, todos estamos obviamente aceptando que tú estás entregando bien los datos. Y lo más seguro es que por la velocidad con que ellos tienen que atender al público, ellos registren mal un dato, ¿verdad? Entonces, ellos asumen responsabilidad del dato, asumen la responsabilidad del registro de la información. Yo como cliente les voy a decir a ellos, oye, me registraron mal, ustedes me tienen que cambiar, si yo me doy cuenta del tema. ¿Sí? Pero lo que no puedo aceptar es que no me puedan emitir una segunda factura porque el dato está errado. Yo no sé si tú has leído sobre la ley de Habeas Data. En la ley de Habeas Data en Colombia es obligatorio el tratamiento adecuado de los datos. Quiere decir que todas las empresas estamos obligadas a registrar correctamente los datos que un cliente nos suministra. Y si un cliente detecta que algún dato no está bien y lo está afectando, además de demandar a la empresa, como lo explica el caso de John, puede ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y quejarse. Y la queja, además de ocasionar una visita de la superintendencia, hay una multa por parte de ella. Entonces, no solamente estamos con el tema de las multas de la DIAN, sino que también pueden haber multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por mal manejo de datos. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces sí, estas entidades como la Empresa del Corral se le ve que cometen muchos errores en el registro de información. Y lo que en cierta forma tiene que hacer la empresa, así no lo quiera, así crea que no es su responsabilidad, es que sí es su responsabilidad validar la calidad del dato, de asegurar que el dato está correctamente reportado, porque el más afectado va a ser él. Va a estar afectado porque tiene que volver a expedir la factura. En caso de que yo tenga que utilizarla para efectos de mi declaración de renta, le voy a exigir a Hamburguesas del Corral que me expida la factura correctamente y lo tiene que hacer. Entonces implica reversar facturaciones y generar una nueva factura. Y le voy a exigir que me haga la tarea completa porque donde no lo haga, yo me quejo ante la superintendencia y ya genero un problema. Vale, ok. Este es otro elemento que está pasando. Este elemento dice que uno no puede expedir facturas o uno no puede emitir facturas si está suspendido y entre comillas, no deberían emitirse facturas a personas que están registradas como suspendidas en el registro de la DIAN. ¿Sí? Muchas personas están suspendidas porque no han cumplido con trámites en la DIAN. Entonces, por eso figuran con ese bloqueo. La noticia es que hace 2 meses la DIAN bloqueó, o mejor aún, suspendió 4 millones de registros en el RUT porque no tenían reportado el correo electrónico. Así de simple. Entonces simplemente notificó por noticias. Uno mira las noticias de la DIAN y dice, hemos bloqueado 4 millones de personas, tanto jurídicas como naturales, que no cumplieron con requisitos de reportar correo electrónico y por lo tanto están suspendidas. Eso genera problemas tanto para facturales como para emitir facturas. Y está esperando la DIAN que cada persona ingrese, actualice su correo, actualice sus datos y reactive de esa manera su afiliación o su registro en el RUT de la DIAN. Entonces, cuando hacemos el proceso nosotros de validación y estamos cruzando la información, nos encontramos con esto. Entonces, digamos que ya podemos prender una alarma a la empresa y decirle, mira, esto está pasando, hay que comunicarse ya de inmediato con el cliente porque esto nos va a generar problemas, ¿verdad? Entonces, él tiene que activar el RUT y tiene que ponerse en orden con la DIAN para nosotros poder asegurar de que la factura no va a ser rechazada por esta circunstancia en caso de que la DIAN decida rechazarla por esa circunstancia. Bueno, entonces, este es un elemento que también hay que mirar dentro del proceso. Vale, listo. ¿Hay una pregunta? Edgar, sí, María Lucía, por favor, te damos la palabra. Entonces,
si nosotros lo vamos a pensar un poco, bueno, ¿qué logramos con esta actividad? ¿Cuál es el beneficio de trabajar esta actividad? Bueno, lo primero es que desde ya estamos evitando posibles sanciones por parte de la DIAN por no cumplir con los requisitos de identidad del adquirente. Ya sabemos que el requisito es que tenemos que registrar, porque el adquirente nos lo está comunicando, la misma información que está reportada en el RUT y nos lo han venido diciendo todo el tiempo. Entonces, por lo menos hay que asegurarse de esto y evitar, en el momento en que alguien lo haga, sanciones que nos cojan de sorpresa. Lo segundo es que evitamos justificación de no aprobación de la factura por parte de la DIAN. Es decir, el que no podamos obtener aprobación de la DIAN ya es un problema porque no podemos recaudar. No podemos cumplir nuestro ciclo de facturación, nos va a afectar nuestra cartera, nos va a tener problemas operativos, entonces esto básicamente nos afecta enormemente. Lo otro es que aseguramos la aceptación de la factura por parte de los clientes al reconocer la razón social reportada. Mira, por el chat nos preguntan, ¿dónde encuentro la información de los suspendidos? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, una pregunta que pasa con los documentos post electrónicos que están generando los supermercados. Ellos le piden al cliente la cédula, pero no el correo. ¿Esa factura no es rechazada por la DIAN? Debería ser rechazada por la DIAN. Lo que está diciendo la DIAN y se lo está diciendo a todo el mundo es que uno tiene que pedir número de identificación, nombre y correo. Es inevitable. Hay que entregar el correo. ¿Sí? Así de persona que no por obligación tiene que hacerlo. Y la otra pregunta es, ¿dónde encuentro la información de los suspendidos? Es decir, me imagino que nos pregunta Marta Lucía de las empresas o de las organizaciones o usuarios que están suspendidos en este momento. Sí, pues mira, no hay un listado de suspendidos, así como hay un listado de grandes contribuyentes. Por ejemplo, sí, no, tú buscas en la consulta por internet, te encuentras cuál es el listado de los grandes contribuyentes, pero la lista de suspendidos no la encuentras en un listado. Cuando tú consultas tu cliente, ¿sí?, por la página del RUT de la DIAN, escribes el número de cédula que ellos publican, allá aparece si está activo o está suspendido. Entonces, prácticamente tendrías que consultar uno a uno los registros que tú tienes de tus clientes en esa pantalla para poder hacer esa consulta y lograrlo. En el caso que la señora Marta Lucía, imagino, tenga una empresa y ella quiera ver si coinciden sus bases de datos y con la información, esto ya lo podríamos hablar al final de cómo ella debería poder ver qué datos tiene errados y qué datos no, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, hoy día, esta consulta que construyó la DIAN hace muchos años, sobre todo para la información exógena, te permite hacerlo. El problema es que tienes que hacerlo uno por uno, porque solamente puedes consultar un número de cédula, tienes una respuesta, verificas el dato, consultas a la siguiente persona, y así lo tendrías que hacer uno por uno. Esa es digamos, la problemática que esto genera. Vamos a asegurar a nuestros clientes de poder utilizar la factura como soporte de reporte IVA o declaración de renta. Imagínense en este escenario, supongamos que durante todo el año le hemos estado emitiendo una factura a un cliente mal. Ni él ni nosotros nos dimos cuenta. Entonces se supone que los dos somos responsables por realizar esta verificación. Y llega el momento de declaración de renta, y en el momento de declaración de renta, los datos del MIT no coinciden y no figuran en la DIAN. La DIAN le va a decir en su declaración de renta, yo no acepto esos gastos porque de acuerdo a los reportes de facturas electrónicas que usted recibió, usted no tuvo sus gastos. Y entonces ella se va a dar cuenta de que su número de NIT quedó mal. Tal vez su nombre está bien, pero su NIT quedó mal. Entonces, además de que no le aceptaron la declaración de renta, tiene que volver donde su facturador y decirle, me tiene que expedir facturas nuevas con el NIT correcto para yo poder reportar estos gastos en la factura electrónica. Ese proceso de, tengo que volver a repetirlo, sobre todo cuando las facturas son emitidas años anteriores, del año anterior, y poner otra vez al día para que ella pueda presentar su declaración de renta, además de que la sancionaron por no aceptársela y hacer un mal registro de información, es el caos más grande para las dos empresas, ¿verdad? Para las dos entidades. Entonces, cuando decimos que la puede utilizar para soporte, es que le estamos garantizando que ese problema no se le va a presentar. Y nada mejor que hacerlo, porque obviamente eso genera clientes resentidos, porque ella va a asumir que la responsabilidad principal de asegurar el correcto registro de información es del facturador, no de ella. Entonces, que ella no la puede verificar, no la acepta como una razón para decir, porque me maltrataron de esta manera y la factura me salió mal. Entonces, de esta manera, nosotros estamos asegurándole que le estamos haciendo al cliente la tarea bien hecha, para que el cliente no tenga ese problema en el momento de utilizar la factura para su declaración de renta. Bueno. Ok,
Para la empresa hay otro detalle. Aseguramos cumplir con los requisitos para poder utilizar la factura como título o valor al tener los mismos datos del RUT. La norma dice que la DIAN aprueba la factura y que prácticamente yo puedo utilizar esta factura para hacer factoring con el solo hecho de aprobación de la factura por parte de la DIAN. Pero ahora que la DIAN se va a poner estricta con respecto al RUT, pues prácticamente le está diciendo a todo el mundo la única forma de verificar que esa factura, además de estar aprobada y es válida, es que los datos que tenga la factura coinciden con el RUT. Tanto como que la empresa que hace factoring te dice, mira, dame las facturas y dame el RUT de esos clientes tuyos para yo estar seguro de que tengo soporte adecuado de estos documentos y podemos hacer el proceso de factoring. Donde esto no esté bien hecho, el proceso se va a afectar y no voy a poder descontar las facturas. Entonces, esto es un tema que yo como empresa tengo que trabajar, pensar y asegurar, porque esto me garantiza que toda la tarea que estoy haciendo cuando voy a utilizar servicios de factoring está hecha de manera correcta. Bueno, y por último, lo que mencionaba en el ejemplo que tuvimos de esta señora, de esta persona a quien le metimos una factura rara. Garantizamos no tener que hacer reprocesos de expedición de factura en caso de que el cliente esté afectado por la identificación inexacta de él. Entonces, todo esto, si lo trabajamos desde ya, que es lo que hemos aprendido a hacer en nuestros procesos de calidad, los procesos de calidad de datos generan sobrecostos en las compañías. Las compañías nos hemos acostumbrado a trabajar con esos problemas, ¿verdad? Y trabajamos el doble y tenemos que corregir información permanentemente. Esto es, desde ya, preparémonos, hagamos una tarea ordenada y trabajemos sistemáticamente en asegurar la calidad de los datos y más aún que lo va a exigir la DIAN y que tenemos ya un referente de cómo poder corregir la información. Entonces trabajémoslo desde ya y evitemos estos problemas que se pueden presentar y trabajemos sobre ello. Bueno, ese es, digamos, el mensaje más importante de esto. Toda esta tarea, si nosotros pusiéramos a pensar en hacerlo manual, implica una tarea grande para la organización. Imagínense el escenario de que yo tenga que llamar a mis clientes a decirle, mira, sobre todo los que son responsables de IVA, ¿no? Mira, dado de que existe esta validación que va a hacer la DIAN de aquí en adelante, solicito me envíes el RUT. Y yo me voy a comunicar con mis 500 o mis 800 clientes o mis 1000 clientes y decirle me tiene que mandar el RUT. Además de que tengo que asegurar que se pongan las pilas y me los envíen. Después de que reciba yo toda esa información, yo mismo tengo que sentarme a verificar la información y validar esos datos. ¿Ok? Ahí es donde nosotros, dentro de nuestra especialidad de calidad de datos, nos preparamos para este tema. Hace 3 años nosotros vimos esta problemática y comenzamos a construir en nuestros sistemas y procesos de calidad la validación con respecto al RUT de la DIAN para poder confirmar la identidad de los clientes. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros creamos un sistema que nos permite conectarnos directamente contra la base de datos del RUT de la DIAN, tomar la información, traerla para compararla con los datos que están en las bases de datos y detectar cuáles son diferentes y cuáles tienen problemas. Y esto lo desarrollamos en un programa que probamos durante muchos años, estos últimos 3 años, lo probamos intensamente para asegurar que podíamos trabajar adecuadamente la identidad del cliente. Entonces, este es lo que nosotros dijimos, podemos proponerle a nuestros clientes que vean que esta es una alternativa para que el desgaste y el costo de manejar todo este proceso sea bien reducido y un tiempo óptimo para poder desarrollar la actividad. Es decir, si fuera el dueño del corral y tuviera mal los datos de Carolina, ¿ustedes harían eso por mí? ¿El tema de la actualización de datos? Se lo hacemos a Hamburguesas del Corral, porque Hamburguesas del Corral es quien tiene el problema, es el que tiene que corregirlo. ¿Ok? Sí, sí, te lo hacemos. Pero buenísimo. Pero bueno, que esté el dueño de Hamburguesas del Corral aquí con nosotros, bienvenido. De pronto tenemos al dueño de la Hamburguesas del Corral aquí, no nos lo han presentado. Además que es un caso que todos vamos a utilizar, porque de ahora en adelante todos estamos pidiendo factura electrónica, ¿no? Ok, bueno, ¿cómo hacemos esta tarea? Y es importante que la entiendan para no cometer errores. A pesar de que el proceso sea automatizado, eso no es tan simple como coger la base de datos del RUT de la DIAN y montarlo encima y ya cumplir con el requisito. En alguna experiencia que tuvimos en un proyecto, se hizo eso no con la información de la DIAN, sino con la información de la registraduría. Y se reemplazaron los nombres de todas esas personas. Lo que voy a contar es el caso de una compañía de seguros. Reemplazó los nombres de las pólizas con los nombres que tenía la registraduría.
y comenzaron a llegar pólizas a nombre de personas extrañas. Los intermediarios y los clientes dijeron, ¿y por qué me está llegando esa póliza si ese no soy yo? Y la razón es porque el número de identificación correspondía a otra persona. Entonces, lo que aprendimos nosotros en los procesos de calidad es que a pesar de que estamos automatizados y tenemos tecnología para hacer la tarea, tenemos que hacer verificación uno a uno de los registros que están allí para comparar sus contenidos y estar seguros de que podemos reemplazar la información que estamos validando en ese momento. Eso no se puede reemplazar sin hacer esa comparación. Entonces, nuestros procesos se crearon algoritmos para poder hacer esa comparación y estar seguros de que no vamos a dañar un registro. Y ahí es cuando encontramos los registros que tienen problemas de identidad. Entonces, ahí ya podemos nosotros generar una alarma, marcar esos registros y comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es que realizamos un diagnóstico de la información registrada en la base de datos de terceros para identificar los registros que presenten diferencias con el root de la DIAN. Sí, ya sabemos que tienen diferencias, pero ahora hay que comparar los registros para asegurarse de qué se trata y ver cómo se puede cambiar la información. A través de un proceso automatizado y un algoritmo de comparación de contenidos, en términos de lenguaje de calidad de datos se le dice matching de los datos, porque comparamos todo, identificamos los registros coincidentes que presentan diferencias ortográficas y podemos confirmar que puede tomarse la información del root de la DIAN como fuente para actualizar los datos y así evitar cometer errores de actualización. Entonces, ese es un detalle, es importantísimo, porque puede que la solución de reemplazarlo sin mirar sea más grave que básicamente lo que está pasando ahorita, porque ahorita, obviamente, por las circunstancias en que estamos, tenemos tiempo de corregirlo y nuestro cliente está tranquilo recibiendo en nombre de él la factura, pero que le cambiemos el nombre, ya desde ya vamos a generar un problema serio con él en el momento en que suceda esa circunstancia. Entonces no lo podemos hacer de esa manera. Lo otro es que para los registros de personas jurídicas y personas naturales que no corresponden con el NID, podemos identificar si la causa es duplicidad de registros o número de identificación errado. ¿Qué aprendimos? Cuando comenzamos a hacer estas validaciones, nos dimos cuenta de que una misma empresa o una misma persona estaba reportada más de una vez en la base de datos. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado de que de pronto nos llama una empresa de telefonía, la misma, me llamó Movistar, por ejemplo, y me está ofreciendo algo que yo ya tengo. Y yo digo, pero yo ya lo tengo. ¿Por qué me lo ofrece? ¿Sí? Y es que yo estoy 2 veces en la base de datos. Entonces, con mi número correcto, a lo mejor con mi número correcto tengo el contrato. Pero con mi número errado, que también está en la base de datos de Movistar, no tengo contrato. Entonces me llama pensando que yo no tengo contrato y por eso me hace esa oferta. Eso es porque ellos no han validado la calidad de la base de datos de clientes y por eso se presentan estas circunstancias. Esto puede pasar. Entonces, al identificar el duplicado, ese error es porque tenemos repartidos registros en 2 registros y a lo mejor tenemos facturas a ambos registros. Uno de ellos tiene problema, el otro no, pero está repartida la facturación entre los dos. Y esto es algo que descubrimos cuando estamos haciendo el proceso de validación, del proceso de matching. Ahí es donde lo detectamos. Entonces podemos contarle a la empresa, mira, esto quedó así, para corregirlo hay que unificar la información de estos registros, ya hay procedimientos para poderlo hacer, ¿verdad? De poder corregir esa información. Lo otro dice que para personas jurídicas podemos identificar casos en que la causa del error es solo la transposición de números o indicar el número correcto de identificación de estos clientes. Es muy frecuente que un 3 lo confundan con un 5 o que escriban 35 y lo vuelvan 53. Entonces, eso, por ejemplo, también genera un problema de identificación. Nosotros hemos logrado compilar un gran número de empresas en nuestras bases de datos de validación y podemos ayudar a identificar este problema y recomendar cuál debería ser el número correcto de identificación del cliente. Porque se nota claramente de que voltearon un número. El problema fue de captura de información, no tanto de información del cliente cuando él registró la información, sino que uno mismo capturó mal y volteó un número. Eso se presenta y eso se detecta en el proceso. Entonces, toda esta actividad sistemática, automatizada que nosotros hacemos, es lo que ofrecemos para que nuestros clientes puedan resolver este problema en el corto plazo, sin entrar en esos costos operativos tan altos y pueda estar tranquilo de que tiene una base de datos controlada, garantizada para que pueda seguir trabajando y pueda dormir tranquilo porque la DIAN no lo va a sancionar. Esta es la forma en que manejamos el servicio. Si ustedes ven en esta gráfica, nosotros estamos mostrando cómo nuestro sistema recibe la información que nos entregan nuestros clientes en un archivo plano, puede ser. Y nosotros, en el área de calidad, hacemos el cruce directo con la información que está en el root de la DIAN. Si ustedes miran, nosotros también estamos trabajando con la información de 472. A futuro, la DIAN, ya lo publicó, va a exigir que las direcciones de residencia tengan reportado el código postal. Está simplemente anunciándolo, nos está dando a conocer la circunstancia de que a futuro va a exigir que se ponga el código postal.
y no poner el código postal de la misma ciudad o de un mismo sitio para toda la factura. Eso no tiene gracia, porque es que ellos mismos pueden igual verificar la información, ¿verdad? Si yo no estoy reportándolo correctamente. Entonces, lo que nosotros ya nos hemos preparado para que el día que eso suceda, nosotros podamos ayudar a nuestros clientes es a poder validar la información contra 472 de obtener el código postal que le corresponde a esa dirección particularmente. Y se hace de manera masiva. Cogemos todos los registros y los cruzamos tanto con la DIAN como 472 para lograr resolver ese problema. Y como resultado del tema, entregamos los registros que se pueden actualizar, los registros que no tenían ningún problema y están perfectamente reportados, los registros que encontramos diferencias y se pueden corregir con lo que nosotros detectamos, o los registros que definitivamente hay que comunicarse con el cliente para decirle: tus datos no coinciden en nada con la información que nos tienen reportada. Para nosotros, obviamente, reducir el volumen de registros a trabajar y solamente con ese mínimo podamos simplemente contactar a los clientes para que nos reporten el dato correcto. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que operamos nuestro servicio. Esto es importante mencionarlo para ustedes. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esta estrategia que estamos proponiendo para nuestros clientes? Primero es que al contar con tecnología adecuada y poder abordar y leer la base de datos del RUL directamente, nosotros obviamente estamos asegurando la validación y la corrección directa de los datos de muy corto tiempo, ¿verdad? No hay que ir uno por uno, sino que nosotros ya construimos algo que nos permite mirarla, confrontarla y poderla corregir. Entonces, la tecnología nos ayuda en este momento y usted no tiene que por qué invertir en tecnología porque ya lo tenemos como un servicio a la mano y disponible. Lo segundo es que cuando nosotros estamos detectando cambios de razones sociales, sobre todo en empresas, hay cambios drásticos, ¿no? De pronto se llamaba Industrias José Arturo Abella y hoy día se llama Tecnoservicios. Nada que ver lo uno con lo otro, ¿verdad? Esos procesos de cambios de razón social, nosotros los miramos particularmente. Tenemos nuestro equipo de trabajo de personas que hacen el trabajo de calidad de datos que miran en detalle cuando suceden esos cambios para verificar si definitivamente fue un cambio de razón social. Y poder confirmar que sí, que ese cambio se puede aplicar, no se trata de otra empresa, sino que se trata de la misma, simplemente que cambiaron de razón social de forma drástica, pero que cambiaron de razón social. Eso nosotros lo metemos como parte de la actividad que estamos desarrollando. Ahora, este proceso no sale de la noche a la mañana, es decir, esto no es que ya mañana se me ocurrió la idea, ya lo resolví, porque a través de Access y Excel puedo hacer los cruces y todo manejo automáticamente. Esto nos tomó tiempo. Entonces, para poderlo validar, para poder asegurar el proceso adecuado, hicimos muchas pruebas de validación de información, encontramos todos estos casos que nos enseñó cómo generar más validaciones y verificaciones, y podemos asegurar que estamos entregando resultados de alta calidad, porque este proceso obviamente ha tenido toda una experiencia para desarrollar el tema. Y lo más importante, le estamos ahorrando a las compañías un montón de dinero, porque obviamente este servicio, para cuando lo vayamos a ejecutar, y ustedes lo verán, no es costoso, es bien económico para accederlo y puede resolverse rápidamente para ustedes. Bueno, entonces ya en cada caso que ustedes nos llamen, nos digan: sí, me interesa conocer el tema, cómo lo vamos a manejar, se van a dar cuenta que el tema es bien económico para poder llevar a cabo.